Saludos a todos, bendiciones, un abrazo, un beso de parte de Casa de Provisión Abundante. Te damos gracias por sacar este tiempo para recibir esta palabra inspiradora de parte de Dios, este bálsamo, este oasis en el desierto. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestro diario caminar. Y en este momento vamos a continuar con el mensaje a Filadelfia, una palabra extraordinaria que nos ha estado ministrando en las pasadas semanas. Y como todos recordarán, Filadelfia es la sexta iglesia a la cual le es dirigida una carta por parte del Señor Jesucristo y utiliza como instrumento al apóstol Juan, que está desterrado en la isla de Patmos. Es el castigo que el imperio romano le impone a través de las influencias judías y las autoridades judías. Y es allí precisamente en medio de ese destierro donde él recibe la revelación del libro de Apocalipsis. Bueno, y vamos a continuar. Desarrollando este tema, y en esta ocasión vamos a hablar sobre una exhortación. La misma aparece en el capítulo 3 de Apocalipsis, el verso 11, y es parte de la carta que el Señor Jesucristo le dirige a esta iglesia de Filadelfia. La palabra dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Ahora el Señor resucitado habla de su regreso. He aquí, yo vengo pronto. Es la palabra inspiradora, es la palabra que el Señor nos quiere compartir por medio de esta iglesia a cada una de nuestras vidas. Su propósito es animar a su pueblo para que esté preparado para el encuentro con Él. Y de ese modo ninguno tome su corona. Una exhortación para que el pueblo se mantenga alerta. Una exhortación para que la iglesia se mantenga despierta, se mantenga velando, se mantenga apercibida, se mantenga alerta. Alerta. Recientemente estuvimos tomando un vuelo de los Estados Unidos a Puerto Rico y curiosamente, llegando al área de seguridad, se encendió el sistema de alerta, todo se paralizó, la fila pues siguió extendiéndose, no nos verificaban la identidad, pasaporte, no nos dejaban entrar al área de seguridad y estaban todas las alarmas encendidas, todas las luces encendidas y todos los avisos. Esto usualmente ocurre cuando aparece una maleta descuidada y nadie las reclama, o aparece un paquete y no aparece el dueño, en lo que lo remueven y todo el protocolo de seguridad, pues se establece este alerta en todo el aeropuerto, en todo el aeropuerto. Y en el peor de los casos, cuando se confirma la peligrosidad de alguno de estos maletines o paquetes o cajas o bolsos o maletas, lo que sea, lamentablemente en ocasiones se cierra el aeropuerto. Las personas pierden los vuelos, se atrasan los vuelos y a veces desalojan el aeropuerto completo, en lo que se remueve ese paquete que puede representar un peligro, una bomba o no sabemos, ¿verdad? Una emergencia. Esa alerta, todo el mundo pues estaba
en esa llamada de alerta pendiente a lo que iba a pasar. Nosotros recibimos de parte de Dios también esa alerta. Y tenemos que tener mucho cuidado, amados, que no caigamos nosotros en la esterilidad de la rutina y nos olvidemos que el Señor desea que estemos alertas, que estemos apercibidos, que podamos entender que los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos. Hermanos, esto no es juego, esto es un asunto de vida o muerte. Nosotros tenemos que mantenernos dirigidos por la luz de la palabra de Dios. Como decíamos al principio, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Es lumbrera en nuestro diario caminar. Y tenemos que utilizarla todos los días. ¿Para qué? Para no caer entrampados, para no resbalarnos y para no volvernos atrás. Eso es sumamente importante. En cualquier momento puede ocurrir ese evento trascendental que conocemos como la segunda venida de Cristo. Y ya en breve, pues vamos a estar un poco abundando sobre ese tema. En lo que respecta a este llamado, aquí vengo pronto, que Dios le hace a la iglesia en Filadelfia. Puede ser que el Señor no se refiera en particular con esta iglesia a su segunda venida, sino a una intervención personal anticipada sobre esa iglesia. Así ha sido en las ocasiones anteriores, cuando en las cartas anteriores el Señor le ha dicho a algunas iglesias que ya hemos estudiado que Él vendría. En cada caso, la iglesia sufriría distintas consecuencias. Por ejemplo, ya estudiamos el caso de la iglesia en Éfeso. Y el Señor le dice en la carta dirigida a esta iglesia que les quitaría el candelero. Los iba a visitar, pero las consecuencias de esa visita es que les quitaría el candelero. En lo que respecta a la iglesia en Pérgamo, que también ya la estudiamos, les dijo que pelearía contra ellos. Apocalipsis 2:16. Y oiga, yo no quiero que nunca el Señor pelee contra mí. Tenemos que permanecer en fidelidad. Porque cuando somos fieles en pacto con Dios, parte de ese pacto es que Él peleará a favor nuestro. Pero cuando nosotros invalidamos el pacto de Dios, nos puede ocurrir como le ocurrió a esta iglesia en Pérgamo, que el Señor le advierte que si no se arrepentían, pelearía contra ellos. Y a la iglesia en Sardis, que no sé cuántos recordarán, Apocalipsis 3:3, donde el Señor les dijo que vendría sobre ellos de forma sorpresiva, como ladrón en la noche. Así de sorpresivamente los visitaría. ¿Para qué? Para ajustar cuentas con ellos. No obstante, esta palabra de exhortación también aplica a nuestro encuentro personal con el Cristo resucitado en su segunda venida. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No hay duda de que a la luz de la revelación bíblica, nuestra fidelidad será ampliamente recompensada por el Dios del cielo. Y quiero enfatizar que la recompensa será amplia. ¿Por qué, amados? Porque servimos a un Dios que es generoso. Un Dios que es generoso. Mira, y en ocasiones nos olvidamos que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es generoso. Y nos olvidamos que ha puesto a nuestra disposición los recursos del reino. Están a nuestra disposición. Tenemos ángeles a nuestro servicio y tenemos recursos del reino que están a nuestro servicio y a nuestra disposición. Y nunca debes olvidarte de eso. Podemos clamar. Sí, hay momentos que podemos tener necesidad y el Señor nos dice, pedid, pedid
pide y se te dará. Y el Señor, cuando pide, cuando nos dice que pidamos, recompensa y recompensa ampliamente y suple en abundancia. Así son los casos que tenemos registrados en la Biblia. Cada vez que Dios ha hecho provisión, su provisión ha sido no escasa, sino abundante. Dios es el Dios de provisión abundante. A Él le damos gloria, honra por siempre. Aleluya. Por otro lado, son muchos los que no creen que el Señor volverá por segunda vez. Una de las señales del tiempo final es que muchas iglesias han cambiado sus doctrinas, lamentablemente. Y antes predicaban sobre la doctrina, la enseñanza de la segunda venida de Cristo y se han apartado de esa enseñanza. Otros pues sencillamente dudan de esta promesa. Y en los que hemos hecho trabajo personal, nos hemos encontrado siempre con alguien. Yo recuerdo que en una ocasión le hablaba a una persona el plan de salvación. Yo no conocía a esta persona. La persona fue tan generosa que me recibió en el balcón y allí estuvimos hablándole el plan de salvación. Y le hablamos también del amor del Señor y él tenía algún conocimiento y me dijo, muchachos, si el Señor vuelve, lo vuelven a crucificar. Y son muchos los que así piensan. Creen que si Cristo vuelve, lo volverían a crucificar. Y pues yo tuve que presentarle la evidencia bíblica. Recuerdo que no caminábamos con las Biblias para no asustar a la gente. Teníamos un Nuevo Testamento, de esos de bolsillo. Saqué mi Nuevo Testamento y le enseñé textos de la Biblia, como por ejemplo el que les voy a enseñar a renglón seguido. Porque estas personas que piensan así desconocen la revelación bíblica y desconocen de que cuando Jesucristo vuelva será sin relación con el pecado. Será sin relación con el pecado. Hebreos capítulo 9 y verso 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ya en esta primera parte del texto establece que no volverá a llevar los pecados de muchos, fue una sola vez. Pero entonces, si uno no lo ha captado y no lo ha entendido en esta primera parte del verso, lo esclarece en la próxima parte. Y dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Clarísimo, diáfano. Vuelve por segunda vez, pero en esta segunda ocasión sin relación con el pecado, como fue en la primera, sino que vendrá a buscar y salvar a los que le esperan. Y aquí están incluidos los que están durmiendo en Cristo, los muertos en Cristo, que Pablo dice que están durmiendo. ¿Por qué? Porque serán despertados de ese sueño. No solamente los que estemos vivos para el retorno de Cristo, sino también los que están en los sepulcros, los que están durmiendo, que oirán esa voz como de trompeta que les dirá, sube acá, y se levantarán en cuerpos glorificados. Fueron sembrados en cuerpos de debilidad y se resucitarán en cuerpos de gloria. Fueron sembrados en cuerpos naturales y resucitarán en cuerpos espirituales. ¡Wow! Qué tremenda promesa y qué tremenda bendición. Y la bendición es mayor,
Los que están durmiendo en Cristo, dice que resucitarán primero. Tendrán el primer turno en esa segunda venida de Cristo. O sea, ellos tienen el primer turno. O sea, que cuando tú vas a abordar un vuelo, está el grupo 1, está el grupo 2, está el grupo 3. El grupo 1 tiene unos privilegios que no tiene el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5. Son los primeros que abordan y pueden ocupar el espacio del equipaje y seleccionar su silla. Aleluya. Hay una distinción para los que duermen en Cristo, y es que resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado, seremos levantados y nos reuniremos juntamente con ellos para recibir a Cristo en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. También están los que piensan que se ha demorado tanto en volver que ya no volverá. Oye, y aquí pues lamentablemente han entrado ministros y han entrado también iglesias que se han ido por la tangente en otras enseñanzas que se salen de la revelación bíblica. Oye, hermanos, qué triste, qué lamentable ver personas que pueden ser movidas de un lugar a otro con tanta facilidad y la estrategia, el plan destructivo del adversario es precisamente ese, sacarte de la palabra profética escrita. Wow. Y cuántas personas han caído entrampadas, engañadas con esa estrategia que se le ve la costura a leguas de distancia y siguen todavía hoy cayendo. Wow. Lamentablemente. Lamentablemente. La palabra también tiene una respuesta para los que piensan así. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y algunos me han dicho, pastor, pero es que han pasado más de 2000 años. Han pasado más de 2000 años. Y estas personas desconocen la dimensión de tiempo en la cual Dios vive en la eternidad. Para Dios 1000 años pueden ser como un día. Nosotros estamos hablando de 2000 años y para Dios pueden ser 2 días. O sea, la dimensión de tiempo nuestro no cuadra con la dimensión de tiempo de Dios. Y todos los que han creído en Jesucristo, que han muerto, están descansando en la espera del cumplimiento de esa promesa. Durmieron o murieron esperando el retorno de Cristo. Oiga, y tendrán la recompensa de que el primer turno en la resurrección es de ellos. Tendrán esa distinción y ese trato preferencial. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios. Así que vale la pena confiar, esperar en las promesas del Señor. Y aunque nos toque partir de esta tierra sin ver el cumplimiento de esa promesa, como quiera, seremos recompensados por haber esperado hasta el último respiro en esa promesa, porque nuestro Dios es fiel y verdadero. Él no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. La próxima parte de esta exhortación dice: retén lo que tienes. La primera dice: he aquí yo vengo pronto. Y ahora dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cristo exhorta a cada creyente
a mantener firme lo que tiene frente a las tentaciones y atracciones del mundo. Cristo exhorta a cada creyente a mantener firme lo que tiene frente, a pesar de las tentaciones, a pesar de las ofertas y a pesar de las atracciones que el sistema espiritual llamado cosmos en griego, que se traduce en el Nuevo Testamento como mundo, tiene para ofrecernos. En realidad, lo que Dios nos ha dado y entregado ahora, en este preciso momento e instante, si lo conservamos con fidelidad, es lo que constituye nuestra corona en el futuro. La exigencia de Dios, como decíamos recientemente desde el altar, es que seamos fieles en lo poco. Dios nos está pidiendo fidelidad. Y las exigencias de Dios y las exigencias de su reino es que seamos fieles en lo poco. Y decíamos recientemente desde el altar que esto es fácil de cumplir si sencillamente nos negamos a nosotros mismos. Es tan sencillo como eso, humillarnos delante de Dios y negarnos a nosotros mismos. Y creer en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Hay mucha gente reacia a aceptar la voluntad absoluta de Dios revelada en la Biblia. Pero ¿sabe qué? En el mundo secular es igual. Pastor, ¿a qué usted se refiere? La ciencia más exacta que existe es la ciencia de las matemáticas. Y las matemáticas están fundadas, establecidas sobre teoremas. ¿Y qué son los teoremas matemáticos? Mira, son unos criterios que unas personas, unos genios, establecieron, que como me decían los profesores allá en la Facultad de Ciencias Naturales, donde Dios me permitió estudiar, y en el edificio Facundo Hueso, allá en recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, donde estudiábamos las matemáticas. Y nos decían una y otra vez que los teoremas no se cuestionan. Los teoremas se aceptan. Sencillamente se aceptan. Un teorema matemático, tú no lo cuestionas. Nadie cuestiona el que una circunferencia tiene 360 grados. Eso es un teorema matemático que funciona en la práctica y como funciona se acepta y nadie lo debe cuestionar. Los teoremas matemáticos de la ciencia más exacta, que es las matemáticas, se aceptan por la fe. Se aceptan por la fe. Y hay gente que están reacios, se resienten a aceptar la revelación bíblica por fe. Si es que en la vida todo es por fe. Todo en la vida es por fe. Mira, cuando tú te sientas en tu vehículo de motor para ir al supermercado, es un acto de fe. Tú tienes la fe de que primero el vehículo va a encender, que a veces no enciende. Si la batería se agotó, no va a encender. Pero tú tienes la fe de que va a encender. Tú tienes la fe de que vas a llegar sin ningún accidente, sano y salvo, a ese supermercado. Tú tienes la fe de que te van a honrar los especiales que viste en el periódico o escuchaste por la radio o la televisión. Tú tienes la fe de que lo que estás comprando es lo que tú estás deseando comprar. Y yo siempre pongo ese ejemplo. Yo compro una lata de habichuelas. Yo no estoy probando las habichuelas. Yo estoy confiando en la etiqueta de alguien que empacó y preparó ese producto. Que déjame decirte, se han equivocado. Por lo menos una sola vez que yo recuerde, me pasó. No habían habichuelas, creo que eran garbanzos, o creo que eran habichuelas rosadas y las habichuelas que habían en la lata eran blancas. Fue algo así. Lo que la etiqueta decía no era lo que estaba adentro, pero yo un acto de fe creí en lo que decía la etiqueta. Mira, la vida es todo por la fe.
Y lamentablemente muchas personas no quieren aceptar por la fe lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Sin embargo, la vida se trata de aceptar por la fe todo lo que nosotros hacemos a diario. Wow. Así de sencillo. Entonces, esto no es complicado. Dios lo que nos pide, lo que nos exige, es que creamos. Fíjate, y para ser salvo, lo que la palabra dice en Romanos capítulo 10, verso 10 en adelante, dice que con el corazón, con la mente se cree. Tú crees en tu mente para justicia y con la boca, con tus labios, tú confiesas en eso que has creído en tu mente para salvación. Así de sencillo. Dice que el que confesare con su boca que Jesús resucitó entre los muertos y creyere en su mente que el Señor es su Salvador, que el Señor es su Salvador. Son dos cosas: creer que el Señor es tu Salvador, y la segunda, importante, creer que resucitó de entre los muertos. Si tú cumples con esos dos criterios y requisitos, que los dos son necesarios, utilizar la fe para adquirirlos, dice la Biblia, serás salvo. Los hombres ponen listados, los hombres ponen tropiezos, añaden tantas cosas, y la palabra es sencilla. Tú tienes que creer, tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador, el único y suficiente Salvador, y creer en tu mente. ¿Creer qué? Que es tu Salvador y que resucitó de entre los muertos. Y la palabra dice que serás salvo. Las cosas de Dios son tan sencillas y los hombres las complicamos tanto. Dios desea fidelidad en lo poco, y la recompensa será que nos pondrá en lo mucho. Nos pondrá en lo mucho. Muchos cristianos se salvarán como por fuego en el último instante, en el último momento de sus vidas, lo que significa que no recibirán su galardón por sus obras, porque estas obras se quemarán como hojarasca. Servir a Dios es un alto privilegio, pero es un privilegio que nos puede ser retirado, claro que sí. ¿Cómo? Si no somos fieles, y puede ser dado a otro. Así fue con Esaú, recuerdan, que perdió su primogenitura a favor de Jacob, la vendió por un plato de lentejas. Así menospreció la bendición espiritual de la primogenitura por un plato de un asopao de lentejas. O como le sucedió a Rubén con su hermano Judá, que pecó contra su padre y pecó contra Dios y perdió también la bendición de la primogenitura. O como le ocurrió también a Saúl ante David. Oiga, y Saúl empezó muy bien. Saúl era de la tribu de Benjamín, de la tribu más pequeña de Israel. Una persona alta, difícil de esconderse, y cuando lo iban a nombrar rey no aparecía por ningún sitio. Se había escondido allá entre los caballos y no lo encontraban. El hombre empezó humilde, el hombre empezó muy bien, pero lamentablemente terminó muy mal. Lamentablemente terminó muy mal. Y tenemos, hermanos, ejemplos en la Biblia de que se puede perder el galardón, se puede perder la recompensa. Recibir esta corona implica una victoria, pero también la posibilidad de prestar un servicio mayor en la eternidad. La palabra dice que si somos fieles en lo poco, el Señor nos pondrá en lo mucho. Y ese mucho conlleva una honra mayor o un mayor servicio. Dios honra a los que le honran, y su récord de nuestro expediente es preciso. Su récord de nuestro expediente es exacto.
Recientemente, ¿verdad? Hemos estado recibiendo noticias y yo mencioné algo también el domingo sobre esta agencia de gobierno que está colectando impuestos a nivel municipal. Estuve evaluando mi expediente con esta agencia de gobierno y encontré más de 12 pagos que yo he realizado que no están acreditados. Precisamente hoy estuve solicitando una cita, me la dieron para el próximo mes de diciembre y voy a tener la oportunidad de reclamar. Son aproximadamente 12 pagos que hice a esta agencia de impuestos municipales que no aparecen acreditados en mi cuenta. Oye, pero en el reino de Dios no es así. No tengas temor. En el reino, el récord nuestro está al día. En el reino, ese expediente es preciso. Ese expediente es exacto. Dice Hebreos capítulo 6, verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Otra porción bíblica consona con todo lo anterior es Apocalipsis capítulo 22 y verso 12, que dice, con esto concluimos el estudio de esta ocasión, he aquí yo vengo pronto y mi galardón, mi premio, mi recompensa conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Es cierto que somos salvos por la fe y no por las obras, pero no es menos cierto que esa fe se mantiene viva por medio de las obras de la fe. Y sin las obras de la fe, dice la Biblia, la fe nuestra se muere. La fe sin obras es una fe muerta. Y también es muy cierto que cada una de esas obras de la fe serán ampliamente recompensadas por el Dios del cielo. Bueno, amado, Dios te siga bendiciendo y como de costumbre concluimos orando por las ofrendas y los diezmos que traemos semanalmente al alfolí. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos brindas una vez más de poder honrarte a través, Señor, de los diezmos y las ofrendas. Los traemos al alfolí en acción de gracias y en reconocimiento de que tú eres nuestro proveedor. Recibe nuestra ofrenda, que suba como olor fragante delante de tu presencia, así como subió la ofrenda de Abel, que aparece registrada al comienzo del libro de Génesis. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso y extraordinario, porque tú cuidas de nosotros la corona de tu creación y tú suples, y en este tiempo, Señor, de pandemia, has suplido como nunca antes. A ti damos toda la gloria y la honra, ahora y siempre. Amén y amén. Te bendigo en el nombre del Señor. Te agradezco que te hayas conectado a nuestro canal de YouTube y hayas recibido este estudio que hoy por hoy sigue siendo bálsamo y oasis de bendición a todos los que se ocupan en la palabra del Señor. Así que nos veremos próximamente en otro estudio como el de hoy, esperando que te puedas conectar y sigas recibiendo de parte de Dios lo que Él tiene para tu vida. Dios te bendiga.